¿Alguna vez te has preguntado si los pequeños atajos que tomas en la vida realmente importan? A menudo nos decimos que las pequeñas mentiras, los momentos en que fingimos estar enfermos para evitar un deber, o las veces que elegimos la comodidad sobre la conciencia, son inofensivos. Pensamos que, como no hemos cometido un crimen terrible, nuestras almas están inmaculadas, pero es posible que las cosas que descartamos como triviales estén en realidad tejiendo una pesada carga que tendremos que llevar a la eternidad. Es posible que lo que aquí llamamos libertad se convierta en una prisión en el más allá. Hay una visión específica, escalofriante pero profundamente esperanzadora, dada a Santa María Faustina Kowalska, que responde a esta pregunta con una claridad que estremece el alma. No es una visión de fuego y azufre, sino de algo mucho más cercano y quizás mucho más perturbador. Es la historia de un alma atrapada en el barro de su propia creación y la misericordia que finalmente la limpió. Antes de abrir las páginas de este misterio y entrar en la habitación donde los mundos visible e invisible se encuentran, te invito a crear un santuario de protección y gracia, justo aquí, en este momento. Estamos a punto de pisar Tierra Santa. Te pido que vayas a los comentarios a continuación y simplemente escribas las palabras que rompen las cadenas del miedo y abren las compuertas del cielo. Jesús, en ti confío. Y si hay un nombre que pesa en tu corazón, un ser querido que ha fallecido, o alguien vivo que está atrapado en el barro de la confusión, deja su nombre ahí también. Los elevaremos juntos hacia los rayos de la divina misericordia. Hazlo ahora como un acto de fe, y comencemos. Vivimos en un mundo que constantemente nos dice que busquemos la comodidad. Se nos dice que nos eximamos de las dificultades, que tomemos el camino fácil, que protejamos nuestro propio tiempo y energía a toda costa, pero la realidad espiritual es a menudo la inversa de la física. Lo que se siente como un alivio en la tierra puede convertirse en un peso aplastante en el espíritu. A Santa Faustina, la humilde secretaria de la misericordia, a menudo se le permitía ver detrás del velo. Jesús no le dio estas visiones para asustarla o para asustarnos, sino para despertarnos. Él quería que entendiéramos la física del alma. Así como la gravedad gobierna el cuerpo, el amor gobierna el espíritu. Y cuando fallamos en el amor, incluso de formas pequeñas, creamos una densidad que nos empuja hacia abajo. Debemos entender que el purgatorio no es un lugar de castigo arbitrario, es un lugar de profunda verdad. Es donde el alma finalmente se ve exactamente como es, despojada de todas las excusas. A la luz de Dios, no podemos decir solo estaba cansado o no importaba. La verdad revela lo que amábamos. Amábamos a Dios y a nuestro prójimo, o amábamos nuestra propia comodidad. Esto nos lleva a uno de los encuentros más singulares e instructivos registrados en el diario de Santa Faustina. Entrada número 1185. Era de noche. El convento estaba envuelto en el profundo y pesado silencio que solo una casa de oración conoce. Sor Faustina estaba en su celda, quizás descansando después de un día de enfermedad y sufrimiento, o quizás en profunda oración. El velo entre su mundo y el siguiente siempre fue fino, pero esa noche se disolvió. Fue visitada por un alma. Era una de las hermanas de su propia congregación que ya había fallecido. Cuando pensamos en un alma en el purgatorio, nuestras mentes suelen correr a imágenes de llamas o calor intenso basadas en muchos otros relatos místicos. Pero esta visión era diferente, era sorprendentemente física en su crudeza. Faustina describe a la hermana no como ardiendo, sino en un estado lamentable. Miró a esta monja fallecida y vio que no estaba rodeada de luz ni consumida por el fuego. En cambio, estaba cubierta de barro, un barro gris, espeso y pesado. Le cubría el hábito, el rostro, las manos. Era como si la hubieran arrastrado por un pantano, o como si estuviera hecha de la misma tierra a la que había intentado aferrarse. Imagina esa sensación. El barro es frío, el barro es pesado, restringe el movimiento, se adhiere, te hace sentir lento y exhausto. Hacía que el alma se viera terriblemente cansada, desgastada y sucia. Era una imagen de agotamiento espiritual. Faustina, con su corazón siempre lleno de compasión, no retrocedió con disgusto. Se acercó con la caridad de una santa
Hizo la pregunta que todos debemos hacernos cuando nos encontramos con el sufrimiento: ¿por qué sufres? El alma habló. Su voz probablemente llevaba el peso de su arrepentimiento. Le dijo a Faustina: sufro porque me eximieron de las reglas de la comunidad. Deja que esas palabras calen hondo. Fui eximida. A primera vista, esto parece confuso. ¿Por qué ser eximido sería un pecado? Si un superior te da permiso para saltarte una oración o un deber, seguramente eso es obediencia, no pecado. Pero el alma continuó explicando la verdad de su corazón. Esta hermana, durante su vida en el convento, a menudo se había quejado de estar enferma cuando no lo estaba de verdad, o había exagerado su cansancio para evitar los rigores de la vida en comunidad. Había pedido ser excusada del trabajo, excusada de la oración comunitaria, excusada de esos pequeños sacrificios que componen el día de una hermana religiosa. Había buscado el camino fácil. Quería el título de monja, pero no quería la cruz. Usó la excusa de la salud para servir a su propia pereza, y ahora mira la consecuencia. Es una obra maestra de justicia poética divina. En vida, no quería moverse, quería descansar, no quería trabajar, quería acostarse. Así que en la otra vida se le dio exactamente lo que eligió: pesadez. Estaba atrapada. El barro representaba lo terrenal que había elegido por encima de los deberes espirituales de su vocación. Había elegido el polvo de la tierra por encima del fuego de la caridad, y por eso ahora el polvo se aferraba a ella. No ardía con el fuego del anhelo de Dios, porque en vida había apagado ese fuego con sus excusas. Simplemente estaba atrapada en la realidad fría, húmeda y pesada de su propia pereza. Esta visión nos estremece porque es increíblemente moderna. Vivimos en la era de las exenciones. Buscamos constantemente razones por las que no deberíamos tener que hacerlo difícil. Estoy demasiado cansado para ir a misa. Estoy demasiado estresado para orar. Merezco un descanso, así que hoy no ayudaré a mi familia. Mentiré y diré que estoy enfermo para no tener que ir a ese evento. Pensamos que estamos ganando libertad. Pensamos que estamos recuperando un poco de tiempo para nosotros mismos, pero esta visión nos dice la aterradora verdad: no estamos robando tiempo, nos estamos cubriendo de barro. Cada vez que elegimos la mentira de la comodidad sobre la verdad del deber, estamos añadiendo otra capa de arcilla pesada y fría a nuestras almas. Faustina miró a la hermana y lo entendió de inmediato. No había juicio en el corazón de Faustina, solo un deseo de ayudar. Este es el rescate que es central en el mensaje de la divina misericordia. La historia no termina con la hermana parada en el barro, condenada para siempre. Faustina comenzó a orar. No se limitó a decir palabras, arrojó todo su corazón en la balanza de la justicia. Ofreció su propio amor para compensar la falta de amor de la hermana. ¿Y qué pasó? Mientras Faustina oraba, la visión cambió. El pesado barro comenzó a desaparecer. No sucedió todo a la vez, pero parche por parche, la mugre se disolvió. El rostro de la hermana comenzó a aclararse. El gran peso que la arrastraba hacia abajo comenzó a desaparecer. El poder de la oración de intercesión fue como una lluvia suave y cálida que lavó la tierra fría. Esta es la primera lección crítica para nosotros. El barro de nuestros pecados no es permanente, pero requiere un remedio. Requiere el agua de la misericordia. Y a menudo Dios usa las oraciones de los vivos para lavar las almas de los muertos. Pero, ¿por qué esto conmovió a Jesús tan profundamente? ¿Por qué le permite a Faustina ver esto? Para entender esto, debemos mirar otro encuentro, una revelación más profunda, donde Jesús explica por qué le importan los pequeños detalles de nuestras vidas. En otra entrada, Jesús le habla a Faustina sobre el valor de las cosas pequeñas. A menudo, pensamos que Dios solo observa los grandes momentos, las decisiones que cambian la vida, pero Jesús le dice: «Hija mía, me agradas más al sufrir con paciencia en las cosas pequeñas». ¿Por qué? Porque los grandes sacrificios son raros. Puede que solo tengamos una oportunidad en la vida de hacer algo heroico, pero los pequeños sacrificios ocurren 100 veces al día. El despertador sonando cuando quieres dormir, el niño llorando cuando quieres silencio, el compañero de trabajo difícil con el que debes ser educado, el dolor de cabeza que ofreces en lugar de quejarte. La monja en el barro había rechazado estas pequeñas monedas de amor, las tiró. Pensó que no valían nada. Pensó:
A Dios no le importa si me salto esta hora de trabajo, pero para Jesús, esa hora de trabajo era una oportunidad para que ella dijera, te amo. Al rechazar el trabajo, rechazó la interacción con Él. El barro fue la acumulación de miles de oportunidades rechazadas para amar. Aquí también hay una profunda verdad psicológica. Cuando nos mentimos a nosotros mismos, cuando decimos que estamos enfermos, cuando no lo estamos, creamos una fractura en nuestra realidad. Empezamos a vivir en un mundo de falsedad. Nos convertimos en actores en un escenario, y el purgatorio es el lugar donde la actuación termina. Cae el telón, se quitan los disfraces, y el barro que usamos para pintar nuestro disfraz se convierte en nuestra jaula. Pero profundicemos. Esta visión de la monja en el barro no es un incidente aislado. Es parte de un tapiz de revelaciones sobre el más allá en el diario. Para entender completamente el rescate, debemos entender el peligro. En otra ocasión, Santa Faustina fue llevada en espíritu al tribunal. Escribe sobre los 7 pecados capitales y cómo se manifiestan en el más allá. Vio que las almas son torturadas por los mismos sentidos que usan para pecar. Quienes pecaron con los ojos al mirar cosas impuras son sumidos en la oscuridad o ven visiones aterradoras. Quienes pecaron con la lengua a través de chismes o crueldad sienten sus lenguas como si estuvieran ardiendo. Y aquí, con la monja, vemos el castigo específico por la pereza. La pereza no es solo flojera, es una tristeza por el bien espiritual. Es aburrirse de Dios, es encontrar las cosas del cielo pesadas y aburridas. Así que en el más allá, esa pesadez espiritual se convierte en peso literal, el barro. Pero aquí es donde la historia pasa de la advertencia a la esperanza. Aquí es donde la voz de Jesús se abre paso a través de la oscuridad. Jesús no le muestra estas cosas a Faustina para llevarnos a la desesperación, las muestra para revelar la inmensidad de su misericordia. Si el barro se puede lavar, entonces hay esperanza para todos. Escucha las palabras de Jesús registradas en el diario, palabras que están destinadas a ser el salvavidas para cualquiera que sienta el peso de su propio pasado. Mi misericordia es mayor que tus pecados y los del mundo entero. ¿Quién puede medir la extensión de mi bondad? Por ti bajé del cielo a la tierra. Por ti me dejé clavar en la cruz. Por ti dejé que mi sagrado corazón fuera traspasado con una lanza, abriendo así de par en par la fuente de la misericordia para ti. Ven entonces, con confianza, a sacar gracias de esta fuente. Ven entonces, con confianza. La monja de la visión no había confiado. Confió en su propia astucia para evitar el trabajo. Confió en su cama para su comodidad. No confió en que si le daba su energía a Dios, Él la sostendría. Entonces, ¿cómo aplicamos esto? ¿Cómo nos lavamos el barro antes de morir para no tener que llevarlo a la próxima vida? El diario nos da un plan de rescate muy específico. Es un plan que convierte el pesado barro en oro. Primero, debemos abrazar el sacramento del momento. Esto significa mirar lo que sea que estés haciendo en este momento, conduciendo, lavando platos, trabajando en una computadora, cuidando a un pariente enfermo, y darte cuenta de que este es el lugar de tu santificación. No necesitas estar en un monasterio para ser santo. Solo necesitas dejar de eximirte de la realidad de tu vida. Cuando sientas ese impulso de tomar un atajo, de decir una pequeña mentira para salir de un problema, o de ser perezoso cuando deberías estar atento, detente, visualiza el barro, dite a ti mismo, no pondré este peso en mi alma, y luego ofrécele ese momento a Jesús. Jesús, hago esto por amor a ti. De repente, el barro se desvanece. El pesado deber se convierte en un ala que te eleva. Segundo, debemos usar el poder de la coronilla de la divina misericordia. Faustina vio cómo el barro desaparecía cuando oraba. Tenemos ese mismo poder cuando rezamos la coronilla por las santas almas del purgatorio o por nuestro propio pasado pecaminoso. Estamos aplicando la sangre y el agua de Cristo como un disolvente. Disuelve la mugre del pecado. Hay un hermoso relato en el que Faustina le pregunta a Jesús por las almas que no tienen a nadie que ore por ellas. Jesús le dice que al entrar en el abismo de su misericordia, ella puede suplir lo que les falta. Nosotros podemos ser quienes laven el barro de las almas olvidadas. Imagina el poder que tienes en tus manos cuando sostienes un rosario. No solo estás contando cuentas,
Estás limpiando las almas de tus hermanos y hermanas. Estás levantando el peso del mundo. Volvamos a la visión de la monja por última vez. Después de la oración de Faustina, la hermana no solo estaba limpia, estaba agradecida. El vínculo entre la iglesia en la tierra, nosotros, y la iglesia purgante es un vínculo de amor. Cuando los ayudamos, ellos nos ayudan. Santa Faustina escribe: muchas veces las almas del purgatorio me han visitado. Les tengo una gran devoción y oro por ellas a menudo. Se dio cuenta de que al ayudarlos, estaba haciendo amigos que se pararían ante el trono de Dios y abogarían por ella. Imagina llegar a las puertas del cielo y ser recibido no por extraños, sino por una multitud de almas radiantes que dicen: estaba cubierto de barro y me lavaste. Estaba en la oscuridad y encendiste una vela para mí. Esta es la comunión de los santos. Es una vasta red invisible de rescate. Pero debemos abordar un miedo persistente. Quizás estás escuchando esto y pensando: tengo demasiado barro, he pasado años eximiéndome, he sido perezoso, egoísta y mentiroso. ¿Es demasiado tarde para mí? Puede que sientas el peso de décadas de pequeños pecados acumulándose hasta sentirse como una montaña. Escucha la voz del guía haciendo eco de la voz del maestro. Nunca es demasiado tarde, hasta el último aliento. Jesús le dio a Faustina una promesa específica para las almas más miserables. Dijo: que ninguna alma tema acercarse a mí, aunque sus pecados sean como la escarlata. O podríamos añadir: aunque sus pecados sean tan espesos como el barro. El milagro de la divina misericordia es que no requiere que nos limpiemos antes de acudir a Él. No podemos limpiarnos a nosotros mismos. Si tienes barro en las manos e intentas limpiarlo con la otra mano llena de barro, solo harás un desastre mayor. Necesitas agua limpia. Necesitas una fuente fuera de ti mismo. Esa fuente es la confesión y la Eucaristía. Si sientes que el barro se adhiere a ti, el remedio es simple. Ve a confesarte. La confesión no es una cámara de tortura, es una ducha para el alma. El sacerdote no está ahí para juzgar el barro. Está ahí para verter el agua. Cuando dices: me acuso de pereza, de mentir, de descuidar mis deberes, estás removiendo físicamente la arcilla, estás saliendo del pantano y subiendo a la roca. Y luego está la promesa final. Jesús le dijo a Faustina que la fiesta de la Divina Misericordia, el domingo después de Pascua, es un día en que se abren las compuertas del cielo. Ese día, un alma que se confiesa y recibe la Sagrada Comunión, se le concede el perdón total de los pecados y el castigo. Es un reinicio total. Todo el barro, todo el fuego, toda la deuda desaparecen, lavados en un solo día. Esta es la generosidad de nuestro Dios. No nos quiere cubiertos de barro, nos quiere vestidos de luz. Al acercarnos al final de este viaje, miremos a la hermana de la visión una vez más. Comenzó en la miseria, cubierta con la evidencia de su propia pereza, pero terminó con esperanza, limpia por la oración de un alma justa. Sirve como advertencia, sí, pero también como un faro. Nos advierte: no tomes tus deberes a la ligera, no pienses que las pequeñas mentiras no tienen peso. Vive con integridad, vive con fuego, no con la fría humedad de las excusas. Pero también nos muestra que la misericordia es real, que la oración funciona, que no estamos abandonados en nuestro desastre. Así que, mi querido amigo devoto de la misericordia, ¿qué harás con esta visión? ¿Dejarás que se desvanezca como un sueño? ¿O dejarás que cambie tu día de hoy? Cuando llegue el momento dentro de una hora o mañana por la mañana en que te sientas tentado a decir: lo haré más tarde, o fingiré que no escuché eso, recuerda el barro, siente su peso imaginario en tus manos y luego sacúdetelo, levántate. Cumple con el deber, di la oración, ayuda al prójimo, dile a Jesús: hago esto ahora para no tener que cargarlo más tarde. Te ofrezco esta pequeña fatiga para que se convierta en luz. Y recuerda a las almas que aún esperan. Esta noche, antes de dormir, dedica un pensamiento a los que están atrapados. Reza un Ave María, un Gloria o la coronilla de la Divina Misericordia por el alma que no tiene a nadie que rece por ella. Podría ser la mano que se adentra en el barro y lo saca. Terminemos con una oración de entrega, usando las palabras que la propia Santa Faustina podría haber usado. Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, míranos con bondad y aumenta tu misericordia en nosotros,
para que en los momentos difíciles no desesperemos ni nos desanimemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Eres amado, estás siendo cuidado y nunca estás solo en la lucha. Confía en Él, Jesús. En ti confío hasta que nos volvamos a encontrar en el corazón de su misericordia,